¿Listos todos? Ok, empezamos con las interacciones farmacológicas. Podemos definir nosotros como interacción farmacológica la modificación del efecto de un fármaco causado por la administración conjunta de otros fármacos o alimentos. Es decir, cuando se modifica el efecto cuando un fármaco al mismo tiempo se administra con otro fármaco o acompañado o en ausencia de un alimento. ¿Ok? El resultado de esta interacción entre un fármaco u otro, o entre fármaco y un medicamento o alimento, puede ser de dos maneras. O se puede aumentar el efecto y puede ser un efecto beneficioso, o podemos obtener un efecto no deseado, es decir, un efecto adverso. Por lo tanto, el fármaco modificado puede sufrir dos acciones. Puede sufrir un incremento de la acción farmacológica o puede sufrir una disminución de la acción farmacológica. ¿Estamos claros? Habíamos dicho que el fármaco se modificaba por otro medicamento o por los alimentos, ¿verdad? Y que puede aumentar o disminuir la acción farmacológica. Entonces, este hecho de que aumente la acción farmacológica puede ser que aumente también el efecto adverso o que disminuya la respuesta terapéutica. Pero también la disminución de la acción farmacológica puede ser que nos disminuya también la respuesta terapéutica. Pero la pregunta del millón, ¿de qué va a depender que se dé la interacción farmacológica? Bueno, principalmente la interacción se va a dar por varios factores, especialmente el factor paciente, que sabemos que el paciente que se multimedica o que se automedica cae en esta parte de la interacción farmacológica. Cuando el paciente, el factor fármaco, ¿verdad? Que las propiedades intrínsecas de un fármaco podrían interferir con todito el ADME del otro fármaco. Y obviamente pues el factor enfermero, pero también el factor médico, que no ha hecho una prescripción racional de medicamento por falta de medicina basada en la evidencia, como lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Ok, y todo eso nos lleva pues a la presentación de la interacción farmacológica. Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos las interacciones? Pues fíjense que como los medicamentos tienen farmacocinética y farmacodinámica, entonces las interacciones pueden ser interacciones farmacocinéticas e interacciones farmacodinámicas. ¿Ok? Estamos hablando de interacciones farmacocinéticas cuando se producen durante los procedimientos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. No necesariamente tienen que producirse en todos los procesos. Basta con que se produzca durante uno de ellos para que se dé la interacción farmacocinética. ¿Estamos claros? No necesariamente en todos, basta con uno. Pero hay un punto clave que me gustaría que ustedes subrayen y remarquen mucho. Y esto es el siguiente: que las reacciones farmacocinéticas se caracterizan en que esa interacción se produce antes de que el fármaco llegue al receptor o lugar de acción, es decir, antes de que se dé la parte farmacodinámica. ¿Estamos claros? La interacción farmacocinética se da antes de que se produzca el efecto, o sea, antes de que el medicamento llegue al receptor. ¿Ok? Ese es un punto muy importante, me gustaría que lo subrayen, lo pongan color, no sé. Miremos un ejemplo de reacción farmacocinética, de interacción farmacocinética. Por ejemplo, los antiácidos. Cuando uno toma un antibiótico fuerte que cae pesado en el estómago, digamos una tetraciclina, no sé, metronidazol, como sea, y nosotros para mitigar el efecto irritativo del antibiótico
tomamos un antiácido como alumín, leche de magnesia. Ese alumín y esa leche de magnesia que nosotros tomamos porque nos cayó bomba el antibiótico va a interferir con la absorción del medicamento. Y da la casualidad que la absorción es un proceso farmacocinético. Entonces, esa interacción entre antiácidos y antibióticos a nivel de la absorción intestinal es una interacción farmacocinética. ¿Estamos claros? Buen ejemplo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que la absorción se da a nivel intestinal. El 95% de los casos se presenta en presencia de alimentos. Y aquí voy a hacer hincapié de que la mayoría de alimentos, la mayoría de medicamentos se tiene que acompañar de alimentos. Apenas un 5% de los medicamentos se administran en ayunas. La gente está equivocada, creen que los antibióticos y los antiparasitarios se toman en ayunas. No, se toman con alimentos. De hecho, son muy raros los fármacos que se toman en ayunas, y ahí se los voy a mencionar. Pero aquí hacemos hincapié de que es el 95% de medicamentos el que se acompaña de alimento. ¿Ok? Hay interacciones de fármaco con alimento que disminuyen la absorción del fármaco. Hay alimentos que aumentan más bien la absorción del fármaco. Y hay otros alimentos que no modifican en nada la absorción del medicamento. ¿Estamos claros? Y los podemos ver en la siguiente tabla. Cuando ustedes tengan tiempo, con mucha disposición, pueden checar esta tabla de algunos alimentos que interfieren con la absorción de algunos fármacos, disminuyendo o atrasando su absorción. ¿Ok? Y aquí, en la siguiente tabla, pueden ver fármacos que aumentan su absorción en presencia de ciertos alimentos. Si nos retrocedemos a la tabla anterior, aquí podemos ver que la mayoría de antibióticos, ampicilina, amoxicilina, citromicina, miren todos los que miramos aquí, la mayoría, si se administran con leche, se retrasa su absorción. Por eso las personas que toman antibióticos no deben de consumir lácteos mientras duren con el tratamiento. Vaya, ¿verdad? Eso solo es un ejemplo de lo mucho que pueden leer aquí. Hay alimentos que aumentan la absorción de ciertos fármacos. Por ejemplo, como mencionábamos con anterioridad, la albendazol. La albendazol se absorbe muchas veces mejor en presencia de una comida grasosa. ¿Ves? El albendazol se absorbe bien, pero se absorbe mejor si se acompaña de una comida grasosa. Al contrario de lo que decían los abuelitos, ¿verdad? Que querían ayunas, que se tenía que beber el albendazol. Falso. Es en presencia de alimentos. Y se absorbe mejor si ese día comen algo grasoso. ¿Ya? O sea, es un tip. La carbamazepina no se bebe en ayunas, no se debe comer el estómago vacío. A los pacientes epilépticos hay que decirles que coman antes de beberse la carbamazepina, porque como la carbamazepina es liposoluble, en presencia de alimentos ella se va a movilizar mejor. ¿Ya? Lo mismo con el resto de medicamentos que van desde antibióticos hasta antimicóticos y antihipertensivos. ¿Ya? Entonces, la mayoría de antihipertensivos tienen que consumirse con alimentos porque su acción depende mucho de la absorción intestinal. ¿Estamos bien? Algunos fármacos que no están afectados por alimentos, o sea que
Da igual si comen o no comen. Y estos medicamentos son principalmente amoxicilina con ácido clavulánico, eritromicina, enalapril, aspirina recubierta, verapamilo, ¿ok? Y todos los que pueden ver en esta tabla, pero los que he seleccionado son los más frecuentes, que son medicamentos que indistintamente con o sin alimentos se pueden consumir, ¿ok? Sin embargo, algunos alimentos pueden producir unas reacciones adversas bien severas, como por ejemplo los medicamentos que contienen los alimentos que contienen tiramina, como por ejemplo el vino y el queso, y los alimentos que contienen histamina, como el pescado. Entonces, un alimento como el vino y el queso, en presencia con un IMAO, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, puede producir una crisis hipertensiva. Un alimento rico en histamina, como los mariscos, el pescado, el camarón, la langosta, en presencia de un inhibidor, podría provocar una intoxicación por histamina, le puede dar el choque anafiláctico. Se fijan que hay alimentos que no se deben de mezclar del todo con alimentos, con medicamentos. Otro ejemplo, la carne de cerdo y el albendazol. A pesar de que la carne de cerdo es un alimento grasoso y que debería tomarse con albendazol, hace reacción cruzada con el albendazol, y entonces no es raro encontrar pacientes que tienen una crisis alérgica después de tomar albendazol con cerdo y vienen con la cara inflamada y el labio colgando, ¿verdad? De lo inflamado. Alterar el pH gástrico quiere decir alterar la disociación de los fármacos. Por lo tanto, si nosotros tomamos antiácidos en presencia de otros medicamentos, estamos alterando la absorción. Estamos desperdiciando la dosis del medicamento. Si nosotros estamos tomando un medicamento y a la vez estamos tomando un laxante, vamos a desperdiciar el medicamento porque el medicamento se debe evacuar con las heces. ¿Ya? Si estamos tomando sulfato ferroso con ácido fólico, que son quelatos, eso puede formar una unión insoluble con el medicamento que estamos tomando, y entonces todo se hace inabsorbible y es eliminado en la heces. ¿Estamos claros? Así que mucho cuidado con tomar medicamentos en presencia de sulfato ferroso y ácido fólico, porque sabemos que se va a formar un compuesto insoluble. Tenemos también alteraciones de irrigación de la zona de absorción. Por ejemplo, cuando tomamos adrenalina o aplicamos hielo, estamos alterando la irrigación de la zona de absorción. ¿Qué pasa con las interacciones en la distribución? Depende de la fijación de la proteína, porque un fármaco desplaza al otro de la albúmina. ¿Estamos claros? ¿Qué interacciones se pueden dar a nivel de metabolismo? Esto es el más frecuente de todos, igual como en la absorción. Las interacciones durante el metabolismo se produce durante la inducción o la inhibición enzimática de la citocromo P450 oxidasa. ¿Estamos claros? Entonces, hay medicamentos que inducen el metabolismo del otro medicamento, pero también hay fármacos que inhiben el metabolismo de ese otro medicamento. El mejor ejemplo es la cimetidina y la ranitidina en presencia de fluconazol. ¿Estamos claros? Porque recuerden, ¿qué hace la ranitidina y el fluconazol? Ok, el fluconazol inhibe la citocromo P450 oxidasa,
Si uno toma ranitidina o simetidina en presencia de una inhibición de la P450 oxidasa, la ranitidina, como ella se distribuye al sistema nervioso, va a alterar el sistema simpático y entonces va a producir una taquiarritmia, y después de una taquiarritmia una fibrilación ventricular que se llama torsada de Schwann o torsión de punta, y es mortal. ¿Ya? Ese es un ejemplo de interacción durante el metabolismo, la combinación de ranitidina con fluconazol que produce torsión de punta, ¿ok? Y es mortal. Hay alteraciones a nivel de eliminación. ¿Cómo se da eso? Puede ser alterando el pH o alterando el flujo renal. Hay medicamentos que disminuyen el pH el pH de la orina y lo tornan ácido, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a afectar si el fármaco es alcalino. Cuando se altera el pH y aumenta, el pH se hace más alcalino, por lo tanto se elimina el fármaco ácido. ¿Estamos claros? Si el pH se hace ácido, se elimina el fármaco alcalino. Si el pH se hace alcalino, se elimina el fármaco ácido. Si se altera el flujo renal y se produce vasoconstricción, va a disminuir la filtración, y si disminuye la filtración, disminuye la eliminación. Aquí el mejor ejemplo que tenemos, ¿verdad?, es la adrenalina o epinefrina. Si se disminuye la vasoconstricción y se produce vasodilatación, va a aumentar la filtración glomerular, y eso quiere decir que va a aumentar la depuración del fármaco en la orina. Son alimentos que modifican el pH urinario de dos maneras: alimentos que acidifican el pH y alimentos que alcalinizan el pH. Por ejemplo, son alimentos acidificantes del pH urinario: el pan, el bacon, la carne, el maíz, pescado, ¿verdad?, carne blanca y queso. Si nosotros tenemos un medicamento alcalino y tomamos cualquiera de estos alimentos que están ahí, entonces ese fármaco se va a eliminar. ¿Estamos bien? Son medicamentos de pH alcalino, el bicarbonato. ¿Ya? Son fármacos alcalinizantes: la leche, las verduras, las legumbres, las almendras, las castañas y el coco. Quiere decir que si nosotros consumimos estos alimentos en presencia de un medicamento ácido, ese medicamento ácido se va a eliminar. O sea que si nosotros tomamos ciprofloxacina, tomamos una cefalosporina, tomamos metronidazol o acitromicina, y nosotros bebemos leche o comemos verduras, almendras, castañas y coco, ese medicamento se va a eliminar más fácilmente. ¿Estamos claros? Dejemos ahora a un lado las interacciones farmacocinéticas y quedemos con las interacciones farmacodinámicas. En las interacciones farmacodinámicas, estas sí se logran dar en el momento en que el fármaco se une al receptor. ¿Ya? No es como las farmacocinéticas que eran antes de que se diera la unión fármaco-receptor. Aquí, para que se dé la interacción, ya se da a nivel de receptor. ¿Estamos claros? ¿Y cómo se da esa interacción? Esa interacción se da en que los dos medicamentos compiten por el mismo receptor, a ver cuál de los dos medicamentos es más afín al mismo receptor, y el que se una primero es el que gana. Y esta es la base de las reacciones de antidotismo cuando ha sucedido una intoxicación. El antídoto es más que eso, una interacción farmacodinámica en la cual el antídoto compite con el fármaco que está haciendo la intoxicación. ¿Qué les parece?
Miremos el ejemplo de los órganos fosforados. Los órganos fosforados, ellos se adhieren a la acetilcolinesterasa y la inhiben, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el antídoto? El antídoto compite con el tóxico órgano fosforado por la misma acetilcolinesterasa y entonces desplaza al tóxico y se queda ella activando a la enzima que está alterada. ¿Qué les parece? Entonces es una reacción farmacodinámica. Estas reacciones farmacodinámicas las podemos dividir en sinergismo y antagonismo. Son reacciones de sinergismo cuando se produce una sumación y potenciación, ¿verdad?, del efecto terapéutico, es decir, que los dos fármacos, cuando se combinan, aumentan el efecto terapéutico. ¿Quieren que les dé un ejemplo de sinergismo? Cuando uno combina una penicilina con gentamicina, se está dando una interacción farmacológica, farmacodinámica y a la vez farmacocinética, donde penicilina y gentamicina aumentan la efectividad antimicrobiana y ellos están sinérgicos, trabajando con sinergismo. ¿Ya? Entonces, usualmente por eso usted llega a los hospitales y siempre está combinada la penicilina ketalina con gentamicina. ¿Estamos bien? Peni con genta. Antagonismo. El antagonismo sucede en todo lo contrario. Uno de los fármacos interfiere con el efecto del otro fármaco a nivel de receptor y ese antagonismo puede ser funcional en el mismo receptor o puede ser antagonista químico si el antagonismo, la cancelación de efectos se da a nivel de diferentes receptores. Ese antagonismo a la vez se puede dividir en reversible e irreversible. El reversible depende de su afinidad y su concentración y se puede dividir en superable y reversible competitivo. El irreversible es prácticamente, puede ser puro o parcial y eso va a depender de la afinidad intrínseca, nula o parcial de los dos medicamentos que están compitiendo con el mismo receptor. ¿Estamos claros? Hay que tener sumo cuidado con los siguientes medicamentos: los anticoagulantes orales, la digoxina, los normoglicemiantes orales, que son los hipoglicemiantes orales como metformina y levetiracetam, la teofilina y los anticonceptivos. ¿Por qué se llaman medicamentos de cuidado? Porque la mayoría de medicamentos hacen interacción, tanto farmacocinética como farmacodinámica, con estos medicamentos que están pintados de color. ¿Estamos claros? Muchos medicamentos pueden afectar las propiedades anticoagulantes o disminuirlas. Muchos medicamentos pueden disminuir o aumentar el inotropismo de la digoxina. Muchos medicamentos pueden interferir o aumentar la acción hipoglicemiante. Muchos medicamentos pueden causar vasoconstricción o broncodilatación con la teofilina. Muchos medicamentos pueden interferir con la acción anticonceptiva de los anticonceptivos hormonales. Entonces, por eso se llaman medicamentos de cuidado, porque estos 5 medicamentos son blanco fácil de las interacciones. Miremos, por ejemplo, el primero que estaba en rojo eran los anticoagulantes orales. Miremos la warfarina. A la pobre warfarina cualquiera le interfiere con ella. Imagínense que la warfarina tiene interacciones con 722 medicamentos. O sea que está por una mala mirada de interacción. Ok. De eso, la más conocida es la interacción warfarina con alimentos. Porque si se administra warfarina con un alimento rico en vitamina K, entonces la warfarina disminuye de efecto. Y estos medicamentos pueden ser el brócoli, la lechuga, el repollo, el hígado. Está tomando anticoagulantes por una trombosis y le dan lechuga y le dan hígado. ¿En qué país estamos? ¿Se fijan? O con antibióticos. Hay antimicrobianos de alto espectro que eliminan la flora intestinal inhibiendo la producción de vitamina K.
Y entonces, ¿qué pasa? Al disminuir la vitamina K, la warfarina se pasa de anticoagulante. Sobrepasa el efecto anticoagulante y comienzan a haber hemorragias por todos lados. Entonces, si no es chana, es guana. Miremos con la digoxina. Todos estos medicamentos interfieren con la digoxina, aumentando o disminuyendo el efecto terapéutico. Todos estos, miren, son los efectos de cuando interfieren con la digoxina. En el caso de los hipoglicemiantes, los siguientes medicamentos interfieren con la acción hipoglicemiante. Por ejemplo, los anticonceptivos orales, los glucocorticoides, la tiroxina y la hormona del crecimiento disminuyen la acción hipoglicemiante, o sea que se bebe la metformina y la glibenclamida y es como que no esté haciendo nada, porque lo que hace con los pies lo borra con las manos. ¿Ya? Si uno toma metformina y glibenclamida y toma anticonceptivos orales o prednisona o se inyecta la hormona de crecimiento, no está haciendo nada porque se están anulando. Si uno toma diuréticos como furosemida y tiazida, en las mismas queda. Si uno toma ciclosporina, barbitúrico, aspirina y todo lo demás, todo eso interfiere con los hipoglicemiantes. A excepción de los anticonvulsivantes como barbitúricos y fenitoína, que esto en vez de disminuir la acción, la aumenta. O sea que si uno toma barbitúricos y fenitoína en presencia de metformina, más bien le baja demasiado el azúcar. ¿Estamos claros? Le aumenta demasiado el efecto. ¿Me expliqué? Ok. Miremos cómo interacciona la teofilina con otros medicamentos. Hay medicamentos que interfieren con la liberación de la teofilina. Por ejemplo, los jarabes y las cápsulas de fenitoína, ¿verdad?, podrían interferirse con los medicamentos, con los alimentos. En los casos donde hay cirrosis y está tomando suplementos de proteínas, la unión de proteínas plasmáticas puede ir del 50 al 65%. Como atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿verdad?, se sugiere que no consuman alimentos ricos en proteínas porque podría provocarle una encefalopatía hepática. ¿Estamos claros? Miremos las interacciones. La teofilina y algunos antituberculosos disminuyen toda su farmacocinética en presencia de café, en presencia de cafeína, en presencia de chocolate. La eliminación disminuye en presencia de antiepilépticos, en presencia de antituberculosos, en presencia de fenitoína y carbamazepina. Aumenta la eliminación en presencia de cimetidina, eritromicina, alopurinol y anticonceptivos orales. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido esta parte de las interacciones farmacológicas? ¿Qué lecciones nos podemos llevar? Que la mayoría de medicamentos sí se administra con alimentos. Una muy poquísima parte de los medicamentos se administran en ayunas, pero son raros y contados. ¿Estamos claros? Y que hay que seleccionar muy bien qué tipo de combinaciones de medicamentos se van a hacer, sobre todo si conforman los 5 que están ahí de colores. ¿Ok? Bárbaro. A ver, chicos, los que estamos ahí en la parte virtual, ¿alguna opinión? Todo bien, profe. Todo bien, chicos. Entonces déjenme decirles, déjenme compartirles algo acerca de la tarea. La tarea para esta semana va a consistir en, a ver si se los presento por acá. ¿Pueden ver la pantalla, chicos?